Vamos a compartir un tema. Estaba orando mientras estaba ya pidiéndole al Señor que me diera las palabras adecuadas, que me diera la manera de expresar adecuado, para que todos podamos salir de aquí edificados con este tema. Le titulé Repara el error. Dígale a su vecino, voltee y dígale, repara el error. ¿Cuántos han cometido errores aquí? Yo casi no veo televisión. No veo televisión, pero de vez en cuando puede ser que encuentre un programa que me guste. Generalmente son series cortas de superhéroes y cositas así. Escojo muy bien lo que veo en la televisión, y si algún día llego a ir, por ejemplo, al cine, leo primero 50,000 comentarios, me aseguro de que no voy a ir a pagar mi dinero para ver algo que me va a contaminar la mente. Y en ocasiones mi esposo y yo nos hemos tenido que salir porque todas las referencias que leí eran positivas, eran buenas, y cuando estamos ahí, ¿verdad?, no deja de haber sus cosas terribles. Pero el año pasado estuvimos disfrutando una serie que nos gustó, que se llamaba Flash. Y Flash era un velocista, es un velocista. Él puede correr a velocidades de la luz. Y por esa capacidad de correr a la velocidad de la luz, también él tiene una capacidad interesante, y es que él puede regresar en el tiempo. Él puede ir a los lugares y etapas de su vida que no le gustaron y hablar con su personaje más joven y decirle, no digas eso, o decirle, no hagas eso, que te va a ir mal. O, por ejemplo, él quería que su mamá no la mataran, y entonces él retrocedió en el tiempo y logró llegar a un momento para impedir la muerte de su mamá cuando era niño. Y mientras miraba esa serie, yo decía, qué superpoder más espectacular. Y me ponía a pensar, ¿cuáles son los momentos de mi vida que si yo tuviera ese superpoder, pudiera regresar y decirle a mi ex Carolina, no digas eso, no vayas a ese lugar, no te metas con esa persona? Definitivamente que serían muchos momentos. ¿Cuántos lo harían también? ¿Cuántos digan, yo también tengo algunos de esos? La razón por la que a mí me pareció súper fascinante esto es porque los seres humanos, obviamente, cometemos muchos errores, pero no somos como Flash, ni podemos viajar a la velocidad del tiempo, ni retroceder, ni viajar en el tiempo. Nos tenemos que conformar con ser, como dice la Biblia, simples mortales, ¿verdad? Y tener que vivir las consecuencias de los errores que muchas veces hemos cometido. Tenemos que, como seres humanos, no podemos regresar y cambiar las cosas. Pero quiero traerle ahora una historia de la palabra de Dios. Estoy estudiando el libro de los Jueces, y en el libro de los Jueces encontré una historia que habla acerca de cómo el líder máximo del libro de los Jueces, de Josué, fue el sucesor de Moisés, cometió un error grave. De hecho, en los primeros capítulos del libro se hablan de 2 errores que comete Josué, pero le voy a explicar uno de ellos. Josué fue el sucesor de Moisés. Sobre la cabeza de él tenía una gran responsabilidad. Dios había usado a Moisés para establecer las leyes para el pueblo, para guiarlos a través del desierto. Había cumplido Dios el propósito con la vida de Moisés, y Dios se lo llevó y dejó encargado a Josué. Cuando Josué toma el liderazgo, el perfil de liderazgo de Josué para el pueblo de Israel fue muy diferente del de Moisés. Josué tenía una responsabilidad
principalmente militar. Él era el encargado de guiar a los batallones, a los ejércitos del Señor, para introducirlos en la tierra prometida. Cuando los israelitas conquistaban la tierra prometida, había muchos pueblos a su alrededor y dentro del pueblo, y ellos habían tenido una orden. Dios le había dado una orden a Josué, y la orden era: ve a cada uno de esos territorios, conquista la ciudad y no dejes a nadie con vida. En algunos lugares Dios hasta mandaba a que se exterminara hasta los animales. Ahora, cuando usted ve esto desde una perspectiva sin entender lo que estaba pasando históricamente, usted podría decir: qué instrucción más dura del Señor, ¿por qué mandar a matar a todos esos pueblos? Próximamente les voy a preparar un mensaje que hable acerca de lo que sería la humanidad si Cristo no hubiera aparecido hace más de 2000 años. Literalmente, la humanidad vivía un estilo de vida barbario, en el sentido de que todos esos pueblos tenían unas prácticas tan abominables que aún para sacrificar alabanzas a sus dioses no les temblaba el estómago para matar a sus propios hijos. La manera en cómo los niños eran tratados, si una persona, por ejemplo, un niño nacía con un pequeño defecto, no les importaba dejarlos en un río a que se muriera. Eran pueblos malos, sus costumbres eran paganas, sus formas de adoración eran terribles. Y Dios le dice a Josué: no me deje a nadie allí. Porque ¿qué pasaba? Si alguno de esos pueblos permanecía en medio de los israelitas, Dios sabía que tarde o temprano los israelitas iban a hacer alianzas matrimoniales con esos pueblos, y prontamente el propósito que Dios tenía con ellos, que era que fueran un pueblo elegido para darle a conocer al mundo la ley santa de Dios, no se cumpliría del todo. ¿Por qué? Porque ellos no iban ni a vivir ni a practicar esas leyes. Así que Dios le da una orientación radical a Josué y le dice: no me deje a nadie en esos territorios con vida. Pero resulta ser que en Josué capítulo 9 usted va a encontrar una historia bien interesante. Vamos a dejarlo ahí. La historia relata el día en que unos moradores del pueblo o del territorio que ellos iban a conquistar se dieron cuenta que ellos venían, que el pueblo de Israel se acercaba. Entonces dice la Biblia en Josué capítulo 9 que estos se llamaban los Gabonitas. Los Gabonitas llegaron, se disfrazaron, se pusieron ropas viejas, llevaron pan viejo, llevaron vino viejo en odres viejos y hicieron un disfraz perfecto para engañar a los israelitas. Cuando llegaron donde los israelitas le dijeron: venimos desde muy lejos y le vamos a probar qué tan lejos venimos. Miren la ropa que andamos, miren el pan que traemos. Cuando salimos de nuestra casa, dice, el pan estaba nuevo, pero ahora que venimos donde ustedes, el pan ya está viejo, está duro, y nuestra ropa y nuestras sandalias están envejecidas. Y le dice: nosotros hemos escuchado del Dios de ustedes y venimos a hacer pacto con ustedes para que ustedes a nosotros no nos dañen, no nos toquen. Entonces dice la Biblia que Josué y los príncipes de Israel, cuando vieron eso, dijeron: ¿sabe qué? Está bien, hagamos pacto, no les vamos a hacer ningún daño, ustedes pueden irse en paz. Pero pasaron 3 días, ¿verdad? 3 días nada más, cuando ellos llegaron a un territorio y reconocieron a los Gabonitas que lo habían engañado. Se dieron cuenta de que estos hombres no eran de tierras lejanas, sino que estaban ahí mismo. Iban ahora a vivir en medio de los israelitas. Entonces, ¿qué pasó? Leamos un poquito el contexto. Josué 9:3 dice:
Sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo. Entonces, vienen, engañan a los israelitas, y dice la Biblia en el verso 14, verso 15, dice: los israelitas aceptaron comer de esas provisiones. Imagínense, qué interesante. Los israelitas habían experimentado provisión increíble de parte de Dios. Habían aceptado maná del cielo. Y ahora estos gabaonitas le habían llevado un pan viejo y hicieron pacto con los gabaonitas y recibieron su pan viejo. Y eso es muchas veces lo que pasa en la vida de los creyentes cuando hace pactos que Dios no ha autorizado. Termina comiendo pan viejo. Y entonces miren lo que dice: los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios. Fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el error claro que se mira aquí? El error fue el siguiente: no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. Si ellos hubiesen recibido a estos forasteros y hubieran hecho lo que Moisés instruyó, la manera en cómo Moisés les enseñó que se hacían las cosas, que primero, antes de tomar una decisión, uno consulta a Dios, jamás estos gabaonitas los hubieran engañado. Pero el error principal de Josué consistió en dar un paso, tomar una decisión en su vida y en la vida del pueblo de Israel sin consultarle a Dios. Estoy segura que si usted puede retroceder al momento en que usted cometió un error del que hoy se arrepiente con toda su alma, usted va a recordar, y todos podemos tener en común una conclusión: no consultamos a Dios antes de cometer ese error. Y es que cuando uno consulta a Dios, no hay manera de fallar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos engañables. A nosotros nos pueden engañar. Hay gente que es maestro del disfraz. Hay gente que tiene apariencia de piedad y son tremendos, impíos, malvados, pero saben cambiar la careta, saben transformarse, saben dar el mejor de las apariencias de piedad. Y nosotros, porque somos simples mortales, muchas veces no vamos a poder discernir si lo que estamos verdaderamente recibiendo es un engaño o es la verdad. Entonces, cuando no consultamos a Dios, quedamos totalmente expuestos al engaño que Satanás o las personas quieran hacernos. Pero cuando consultamos con Dios acerca de cualquier cosa que vayamos a decidir, Dios promete guiarnos y promete guardarnos en medio de toda circunstancia. Ahora usted dirá: ¿cómo consulto a Dios? ¿Será que yo me voy a la oración y entonces voy a oír una voz audible que me diga: sí, hace ese matrimonio con ese muchacho? Eso no funciona así. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para cada decisión que vayamos a tomar? Es sencillo. Lo que hemos venido predicando ya casi un poquito más de 6 años en esta iglesia. La voluntad de Dios se conoce a través primeramente del consejo bíblico. Cuando usted y yo tenemos una decisión que tomar, si usted no quiere fallar,
si usted no quiere que esa decisión más tarde se le convierta en un error, entonces lo primero que tenemos que hacer es el consejo bíblico. Tomamos decisiones, esto es no consultar a Dios. Tomamos decisiones sin primero considerar el consejo bíblico. ¿Qué dice la palabra acerca de la decisión que estoy a punto de tomar? Y le quiero decir algo, por muy encantado que usted, a veces pareciera como que las cosas adquieren un poder de encantamiento con uno. Las relaciones, los noviazgos, mire, por muy enamorado y encantado que usted esté con algo, usted tiene primero que saber qué Dios dice acerca de esto. ¿Qué dice el consejo bíblico? Usted puede estar muy enamorado de alguien, pero si la palabra de Dios le dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero usted dice, no, yo voy a hacer misionería con este muchacho. Hermanas o hermanos, usted está poniendo su vida en gran peligro. Por eso es de que Dios no quería precisamente que esas naciones quedaran entre los israelitas. Porque no hay nada que cambie más la personalidad de un individuo que una relación matrimonial. ¿Usted quiere ser cambiado por alguien? Sepa que la persona que usted elige para casarse es la que más va a moldear y cambiar su vida. Por eso es que Dios dice, no pueden mezclarse con esos pueblos porque van a adquirir sus costumbres y lo peor, van a adorar a sus dioses. Entonces, ¿cómo consultamos a Dios? Con el consejo bíblico, con el consejo de personas sabias y cuando uno ora con el tema, por las cosas que uno está a punto de tomar la decisión. Entonces, ¿cuál fue el error de Josué? Se comprometió, dio la mano y dijo, ¿sabe qué? Trato hecho. Lo vamos a dejar en paz. Pero si él hubiera consultado, ¿qué hubiera pasado? Dios le hubiera advertido, no te están engañando, no les creas. Y el pueblo no hubiera tenido que vivir esto. Ahora, ¿qué pasó después de esto? La Biblia dice de que el pueblo israelita se enfureció contra Josué cuando miró de que los gabonitas ahora estaban allí y que ellos tenían un pacto de no matarlos. Entonces Josué vino y entendió rápidamente que se había cometido un grave error y dio algunos pasos que son los pasos que les quiero traer ahora a ustedes para que si usted está en una situación que le puedan servir cualquiera de estos pasos, usted los pueda aplicar y reparar el error que ya ha cometido. Lo primero que pasó fue de que Josué tuvo que aceptar delante del pueblo. El primer paso que dio Josué para reparar el daño que había cometido fue aceptó con humildad que había cometido un error. Mire, jamás de los jamases vamos a poder reparar los errores que hemos cometido si no los consideramos errores. Yo he conocido esto en mi vida, yo he visto esto en mi vida, que hay gente que cometió error, sufrió las consecuencias y dice, pero no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Ha visto usted personas así? Que dicen, pero me di el gustazo y no se arrepienten. No ven el error como que hubiese sido un error. Al contrario, hay gente que se enorgullece de los errores que comete. Entonces, ¿cómo se repara? ¿Cómo se restaura la vida de una persona que comete errores y en vez de sentirse primeramente avergonzado y aceptarlo con humildad, dice, pero me di el gusto? No. En este caso, Josué aceptó delante del pueblo y le dijo, ¿sabe qué? Cometimos un error. En el versículo, por ejemplo, versículo 19, los príncipes pidieron disculpas a la congregación y le dice, ¿sabe qué?
Nosotros cometimos el error, pero hay algo que ustedes tienen que saber. Nosotros le dimos la palabra, juramos por el Señor de que no los íbamos a exterminar, ahora no los podemos tocar. Pero qué interesante la actitud, en este caso de los príncipes de Josué. Ellos dieron la cara y dijeron al pueblo: yo asumo que cometí el error. Una de las cosas más nobles que usted y yo podemos hacer en la vida cuando cometemos errores con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, una de las cosas más sabias y que lo va a adelantar mucho más usted rápido a la reparación de ese error, es cuando usted puede reconocer con humildad y decir: yo me equivoqué. Recuerdo que en una ocasión me estaban confrontando en un trabajo acerca de un error que yo había cometido. Entonces yo no sé, fue un pensamiento que se me vino así. Y le digo a mi jefa: ¿sabe qué? Yo me equivoqué en esto. Yo cometí ese error. Y en vez de salir regañada, recuerdo que salí aplaudida. Me dijo: ¿sabes qué, Aida? Me encanta que reconozcas que lo hiciste mal. Eso, el reconocer, eso me dice, eso solamente gente valiente lo hace. Cuando uno reconoce, se adelanta en la reparación del error. En ocasiones fallo con mi hija. A veces la castigo o le digo cosas que no debo o de la manera que no debo. Y entonces poderla tomar y decirle: ¿sabe qué? Discúlpeme por la manera en que le hablé. Discúlpeme porque la ofendí. Sano automáticamente el corazón herido de ella. Y adelanto mi proceso de sanidad en su corazón. Entonces la primera cosa que nosotros debemos de hacer si queremos reparar un error es aceptar con humildad que cometimos el error. Lo segundo que hizo Josué fue bien interesante y he orado al Señor para que esto solamente se aplique donde se debe de aplicar, porque no quiero que esto sea después para muchos la excusa para seguir cometiendo más errores. Pero mire, lo segundo que hizo Josué fue lo siguiente. Josué cumplió con aquello que se había comprometido. Hubiera sido catastrófico para el pueblo de Israel haber hecho un juramento en nombre del Señor y después quebrarlo. Dice la Biblia en Josué, ahí mismo, número 26, dice: Él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel. ¿Y qué dice? No los mataron. ¿Qué quiero decir con esto? Josué sabía de que si ellos mataban ahora a los gabaonitas, la ira del Señor iba a venir contra ellos. Y entonces Josué dice: para reparar el error que acabo de cometer, lo mejor que yo puedo hacer es cumplir con el compromiso que hice. Lo peor, hermanos, que uno puede hacer cuando ya ha cometido un error es quererse zafar como que si nada ha pasado. Y quiero decirle algo. Déjeme aplicárselo, abrir un abanico de aplicaciones ahora con este concepto. ¿Cómo podemos aplicar este principio? Ya le explico. Número 1, si usted adquirió una deuda y fue un error, no debió haberse comprometido en esa deuda o le firmó una fianza a alguien. Yo recuerdo que una vez firmé una fianza por $4,000 y después tuve que pagar $10,000 por esa fianza. Pero ya había puesto mi firma ahí, ya me había comprometido. Si usted ya cometió el error, lo peor que usted puede hacer es dar la vuelta e ignorar como que el error nunca pasó. Si usted comprometió con una deuda, pague la deuda. Si usted se casó aún, escuche,
sabiendo que era un error que usted se casara con esa persona que no era cristiana, ahora usted no puede decirle al Señor: ay, Señor, yo cometí un error, yo me casé con un impío, hijo del diablo, y yo soy tu hija, me voy a buscar cómo divorciar. No, ya no se puede. Ahora usted dio su palabra. Ahora usted tiene que luchar por ese matrimonio. Ahora ese es el matrimonio que Dios quiere que usted empuje. ¿Sí me estoy explicando? No es como: ay, no, me casé con el hijo del diablo, ahora yo me voy a zafar. Eso ya no es así. Muchachas que salieron embarazadas sin estar casadas, la solución no es que vaya y aborte. Ya salió embarazada, ahora tenga ese hijo, ahora cría ese hijo. Porque lo peor que uno puede hacer con un error es cometer otro error para zafarse de él. Hay que asumir. ¿Cuántos dicen amén? Hay que asumir. Si usted ya dio, dice la Biblia, bienaventurado el hombre, dice, quien ni aún jurando en perjuicio suyo, por eso cambia. Aunque las cosas ya estén dañadas, si usted comprometió su palabra, si esto a usted le trajo algo que le demanda responsabilidad, hay que enfrentar las cosas. No es como que amaneció y ahora ¿qué voy a hacer? No, siga y termine aquello con que se comprometió. Amén. Y dice también, y con esto voy a terminar, el tercer punto. La tercera medida que tomó Josué para corregir el error que había hecho con los gabonitas fue que tomó medidas preventivas para el futuro. Josué dijo: esto a mí no me vuelve a pasar. Yo tengo que tomar medidas aquí. Y este error que cometí, lo voy a asumir, pero no voy a dejar que este error me arruine la vida futura de la nación de Israel. Entonces tomó medidas preventivas. Hermano, muchas veces uno comete un error y sigue en el error. Si uno ya cometió un error, entonces, bueno, ¿cómo hago para detener esto y tomar medidas preventivas que esto no me vuelva a pasar? Y mire, Josué hizo dos cosas que están escritas en el siguiente verso. Lo vamos a leer. Dice así: Josué le dijo a los gabonitas: me engañaron. Ustedes se hicieron pasar por gente que no eran y me engañaron. Entonces, esta es la medida que tomó Josué. Les dijo: malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Por muy duro que parezca este verso bíblico, tiene mucho sentido como medida de prevención por lo siguiente. Miren, un israelita jamás se casaba con alguien que estuviera maldecido. Entonces, para evitar que los israelitas entraran en uniones matrimoniales con los gabonitas, que ahora iban a vivir por derecho entre ellos, Josué los maldice. No para condenación, no para decir ustedes son menos que nosotros, no, para evitar que hubiera lazos familiares o lazos de matrimonio entre los israelitas y los gabonitas. Entonces, ¿qué hace con esto? Evita seguir comprometiéndose. La primera medida preventiva que tuvo Josué con los gabonitas es evitar seguir comprometiéndose. No dejó que esto se hiciera más largo de lo que tenía que ser. Muchas veces en las deudas, usted firma una deuda y entonces usted dice: tengo que reparar esto, ahora tengo que pagar esta deuda. ¿Sabe lo que la gente hace generalmente? Va y adquiere una deuda más grande
para pagar la más pequeña y se queda ahora con un abono más grande. Se sigue comprometiendo, se sigue hundiendo. ¿Sí me estoy explicando? Josué dijo, no, esto ya no me va a seguir comprometiendo más. Y lo primero que hace, dice, no. Lo primero que vamos a hacer es maldecirlo para que no haya mezclanza, que no siga habiendo entre nosotros esa familiaridad. Y lo segundo que hace Josué es que pone una ley para evitar que los gabaonitas en el futuro los lleguen a dominar a los israelitas. Entonces les asigna un trabajo y les dice, ¿sabe qué? Ahora ustedes van a ser los que corten la leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Finalmente los gabaonitas, ¿sabe? Terminaron siendo siervos de la casa de Dios. Pero la medida que tomó Josué era decir, ustedes van a vivir entre nosotros, pero ya no nos van a dominar. Y muchas veces, queridos hermanos, hay errores que lo cometimos una vez y le seguimos dando cuerda, lo cometimos la segunda vez, la tercera, la cuarta, y cuando vemos, ya estamos presos, ya nos dominan. Cuando queremos salir de eso, ya es muy tarde, ya nos están dominando. Eso es lo que pasa con el que prueba la cerveza. Una vez la pudo dominar, ¿verdad? Llega a la casa, borracho, se la perdonaron. Entonces va otra vez y vuelve a beber y medio puede dominar. Llega a la casa otra vez, se la perdona. Y cuando mira, ya está en un punto que la cerveza, las drogas, el alcohol, lo que usted le llame, tiene total dominio sobre él. Yo tengo un familiar que desayuna, almuerza y cena con licor y cerveza. Entonces yo le digo a él, tú sabes que te hace daño eso, ¿verdad? Sí, claro, él perdió su primer matrimonio por consumir demasiado alcohol. La esposa se hartó, se fue un desastre. Y yo le decía, ¿estás consciente que tu alcoholismo acabó con tu primer matrimonio? Y me dice, sí, yo estoy consciente de eso. Entonces tenés que dejarlo porque si no va a acabar con tu segundo matrimonio. Y entonces me dice, ¿sabes lo que pasa, Carol? Me dice, es que ya no puedo dejarlo. Ya no puedo. Yo lo necesito. Me hace falta cuando no lo bebo. Está en mi organismo, está en mi sistema. Yo, mira, así, y yo le he visto a él, que va a sentarse con una Coca-Cola a comer algo. No puede. Le comienza a temblar la mano. ¿Por qué? Porque el error ya lo dominó a él. Ya lo dominó a él. Entonces Josué le dijo al pueblo, ¿sabe qué? Estos gabaonitas no nos van a dominar a nosotros. Nosotros los vamos a dominar a ellos. Y le asignaron trabajo. Hermanos queridos, todos cometemos errores. Ojalá tuviéramos el superpoder de Flash. Poder regresar atrás en el tiempo y antes que cometer el error decirle, no lo hagas. ¿Cuántos quisieran poder hacer eso? Yo me quedo como envidiosa cuando miro eso. Digo, qué genial eso. Pero no se puede evitar o desaparecer los errores del pasado. Eso no es algo que está en nuestro poder hacer. Pero sí estará en nuestro poder repararlos. ¿Y cómo lo vamos a reparar? Sencillo. Los 3 pasos que dimos hoy. Número 1, acepte el error con humildad. Reconozca que falló. Con eso, solo con reconocer que estábamos fallando, usted ya avanzó el 50% en el proceso de reparar un error. Lo segundo, si ese error lo llevó a tener un compromiso, lo peor que puede hacer es ignorarlo. Vaya y siga y cumpla con el compromiso que usted adquirió. No lo ignore
Y lo tercero, tome medidas preventivas para que ese error en el futuro a usted no le domine la vida. No le domine la vida. Ahora usted se dice, pero pastora, ¿sabe que en mi caso yo cometí un error que es irreparable? ¿Cuántos han cometido errores que ustedes saben de que ya no pueden reparar ni aunque hagan 1, 2 y 3 de lo que acabo de mencionar? Yo puedo decirle con sinceridad, he cometido errores que aunque vaya, me humille, ya no, ya pasó. ¿Qué se hace cuando uno comete errores irreparables? Jeremías 15, quiero dejar con esto como un aliento en su corazón. Si usted cometió un error que es irreparable, hay esperanza todavía para usted. Miren lo que dice Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Verso 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Hermano, en Cristo Jesús, nuestros errores serán redimidos. Amén. Si nos convertimos, si nos volvemos al Señor, no hay error que usted y yo hayamos cometido en esta vida que el Señor no pueda reparar. No hay error que usted haya cometido del que el Señor no lo pueda librar. No hay error que usted haya hecho del que el Señor no lo pueda levantar en el nombre de Jesús. Solo nos dice, si te arrepientes, si te conviertes con todo tu corazón, si sacas lo malo y comienzas a hacer las cosas bien, entonces dice el Señor, yo te voy a restaurar y nadie va a poder en contra de ti. Nadie podrá en contra de ti. Cierra sus ojos.